poco en lo que es el Salmo 1 y vamos a tratar de estudiarlo. Sé que es muy extenso, son solamente 6 versos y podríamos durar haciendo una exégesis de este Salmo por poco, un año podríamos durar. Por cada versículo podríamos durar un mes o 2 meses. Y en todos los 6 versículos podríamos tardar un año. Pero hoy vamos a tratar de hacerlo de una manera breve y anhelamos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe y nos adoctrine. Este salmo se cree inicialmente que este es escrito por el rey David y se cree los exegetas. Dicen, muchos afirman y varios aseguran de que este salmo y el salmo número 2 eran uno solo en un comienzo. Este salmo es el salmo de David y como ustedes saben, es el primero de los salmos, de los poemas. Cada vez que entra algo por primera vez en escena en la escritura marca como un lineamiento para todo el resto del desarrollo del tema. Este primer salmo comienza con una palabra que es bien importante entender y es la palabra bienaventurado. Hoy lo vamos a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, pero si ustedes tienen la Reina Valera 1960 van a encontrar que la palabra que se nombra ahí es bienaventurado. La palabra que traduce acá en la NBI es dichoso. Esta primera palabra nos da una línea, cuando queremos estudiar todo el libro de los Salmos, esta primera palabra nos da una línea para comprender, para entender. En esta sola palabra está como contenido el lineamiento de todo el libro de los Salmos. Porque para un judío la palabra bienaventurado o dichoso, en muchas de las traducciones se puede tomar como bendición, prosperidad y éxito. No es lo mismo que para nuestra cultura bienaventurado o dichoso. Para ellos, o el significado original del hebreo no es el mismo. El significado quiere decir que aunque a ti te vaya bien en una área, cuando a ti en las otras áreas no te está yendo bien, hay un desequilibrio, ¿sí? El significado más tiene que ver con que logres equilibrarte en todas las áreas, aunque en unas áreas te vaya mucho mejor que en otras, tú logres ser una persona equilibrada. Un ejemplo de eso, hay gente que tiene mucho dinero, traduzcámoslo como un contexto actual. La gente en este tiempo cree que estar bienaventurado o 3 veces bendecido o ser una persona de éxito o ser una persona próspera es alguien que tiene mucha plata. Y no es así en su significado original ni bíblico, no tiene ni siquiera nada que ver con dinero. Eso es simplemente una pequeña parte. Dichoso o bienaventurado es aquel que aún teniendo o no teniendo logra tener contentamiento, que es una palabra que aprendemos de una manera más amplia en el Nuevo Testamento, dicha por el apóstol Pablo cuando él decía: he sabido vivir en abundancia, he sabido vivir en escasez, pero en toda situación me he aprendido a gozar en Dios y he tenido paz. Eso es la paz. La paz que logra equilibrar todas las áreas de tu vida. ¿Por qué hablamos de esto iniciando? Porque hay gente que tiene demasiado dinero y con su demasiado dinero lo que hacen es desequilibrar todas las demás áreas de su vida. Con mucho dinero se vuelcan a los placeres que nada tienen que ver con prosperidad, desgastando sí su salud, desgastando sí su vida emocional, desgastando relaciones valiosas, destruyendo hogares, destruyendo hijos, destruyendo familia, destruyendo corazones, rompiendo corazones. Entonces, dichoso o bienaventurado es aquel que puede tener gozo, paz, que es el fundamento de todas las cosas, y mantener su vida como en un sano equilibrio, todas las áreas de su vida en equilibrio. Entonces, esta primera palabra nos habla que en todos los salmos vamos a encontrar muchas narraciones históricas que en algunos momentos son demasiado crudas y demasiado tristes y demasiado dolorosas, pero que a pesar del dolor que la persona experimentaba, el escritor en su mayoría era David, que a pesar del dolor que la persona experimentara en su narrativa que nos comunica, a pesar de ese dolor, lograba plantarse, aferrarse a Dios con todas las fuerzas de su ser
para tener la fortaleza de enfrentar cualquier tipo de situación y al final de mantenerse arraigado a Dios después de que pasaba la tormenta, la persona terminaba declarando la soberanía, la grandeza y el favor de Dios hacia su vida. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, señora. ¿Está larga la introducción? Podríamos empezar a partir de ahora, Nicolás. Vamos a leer el Salmo número 1. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Este es un salmo doctrinal. ¿Qué es este salmo? Un salmo doctrinal. Un salmo que me enseña mi doctrina. Cuando yo hablo de doctrina es algo que yo tengo como dogma, enseñanza de vida. ¿Cómo vivir? Es una doctrina. Es una doctrina para mi vida. Entonces vamos a aprender hoy doctrina. Entonces tal vez suene como, siempre suena lo que predico como si estuviera dándoles clase, pero es algo que yo no puedo evitar. Es parte de mi llamada. Vamos a mirar, vamos a empezar por la palabra, bueno, hablábamos de dichoso. En hebreo la palabra dichoso es asher. Y esta palabra tiene que ver con equilibrio, que era lo que les hablaba en un comienzo. Es alguien que puede tener gozo y fortaleza aún en medio de las peores tormentas. Quisiera que alguno de ustedes me ayude a leer este primer versículo en la versión 1960 de la Reina Valera, por favor. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vamos a mirar algo y lo primero es que los malvados tienen consejo para darte. Siempre el malvado va a tener un consejo para entregarte a ti. Y tal vez usted dirá, pero no, yo no tengo ningún amigo que sea malvado. Les voy a decir, vamos, porque hay una diferencia. Acá nos está hablando de tres tipos de personas. Nos está hablando del malvado, nos está hablando del pecador y nos está hablando del escarnecedor, o en la otra versión el burlador, el que se burla. Nos está hablando de tres tipos de personas. Tres. El malvado es aquella persona que ni siquiera pelea por defender su postura. Voy a ponerles un ejemplo bíblico de alguien así, Jezabel. Jezabel nunca peleó por defender sus posturas. Jezabel fue una mujer idólatra, pagana, ustedes saben, era una princesa que venía de Tiro y Sidón, que hizo que el pueblo de Dios se desviara hacia la apostasía, es decir, que le diera la espalda a Dios. Esta vieja era una porquería. En realidad, siempre que se habla de Jezabel, se habla de una, o sea, por lo general la gente cree que ese espíritu inmundo solamente ataca a las mujeres. Y es un espíritu inmundo asexual que también ataca a los hombres. Hay hombres que están poseídos por el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel usted lo puede identificar fácilmente y es cuando usted le dice a una persona en algo que le está pidiendo que haga no. Porque el espíritu de Jezabel nunca va a aceptar un no como respuesta. Una persona a la cual tú le dices, no estoy de acuerdo con eso, y la persona no se sienta a preguntarte, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás de acuerdo? Y empieza a dialogar y entra como en esa tal vez empatía, a empatizar contigo. No, el espíritu de Jezabel es un espíritu autoritario que quiere imponerse sobre las demás personas y se manifiesta en hombres y en mujeres. Entonces se habla de una persona malvada que tiene ese mismo espíritu, que nunca está en posición de discutir con nadie el porqué de sus malas acciones. No se preocupa ni siquiera por justificar, porque hay personas que practican determinados pecados y tratan de justificar, no, yo he sido así porque tal cosa. Tratan de justificar, no, es que yo soy así porque el mundo me hizo así, como la canción, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Hay gente que dice, no, es que en mi casa se tomaba, es que en mi casa mi
papá golpeaba, no es que, y hay gente que como que trata de justificar, eso es otro tema, es el segundo tipo de persona. El malvado está tan cómodo en su manera de vivir que sus valores, los valores del malvado son lo que usted y yo conocemos como antivalores y pecado. Para ellos es lo más normal. ¿Pero cómo así? ¿Pero qué tiene de malo? Y se enojan. Pero no entiendo. Porque ustedes viven de esa manera así, para la persona es lo más normal. O sea, se han acostumbrado y han normalizado la maldad como patrón de vida. Ellos viven en medio de la maldad y nunca se sienten mal. Nunca se sienten mal por lo que actúan mal. O sea, viven como, ahí sí hablamos de gente que tiene una conciencia cauterizada, que se entregaron a toda clase de pecados, como dice el apóstol. Ese es el malvado. Luego vemos acerca del pecador, y el pecador es uno que está nadando como entre dos aguas. Es una persona que un día trata de estar bien y otro día falla, y otro día trata de estar bien y otro día falla y está aquí y allá como nadando entre dos aguas. Y trata de justificar su pecado y su mal comportamiento porque esto y lo otro. El malvado no le importa, para el malvado es normal, para el pecador como que hay un poquito de conciencia. Vamos a hablar del tercero, vamos a hablar del tercer punto, del tercero que se habla del escarnecedor o burlador. El burlador, la palabra es letzim en hebreo. ¿Por qué voy a detener un poquito a hablar más de este tercer grupo de personas? Letzim. Porque esto tiene que ver con otra parte del hebreo que es medlim, o sea, tienen la misma raíz y connotación. El escarnecedor, eso se habla en su interpretación original del hebreo, se habla que es como un intérprete o un traductor, una persona que ha estudiado para traducir un lenguaje. O sea, eso es el significado original en hebreo. Cuando se habla de burlador, uno dice, pero espérese, no tiene nada que ver con un bufón, no tiene nada que ver con un payaso, no tiene que ver nada con un temperamento sanguíneo, una persona que llega y hace la fiesta, que es el alma de la fiesta, que llega a la iglesia toda hora haciendo chistes, de esa gente que llega saludando, que hace a todo el mundo reír, que le saca el chiste a todo, que pone el apunte, que pone el... No tiene nada que ver con eso. Esto es una parte de un temperamento como el sanguíneo, que tiene como esa forma de ser chévere, ese picante o ese chiste, como esa cosa que divierte a la gente, hace reír. No tiene nada que ver con eso. Esto más bien tiene que ver con algo que es demasiado delicado. Y justamente cuando usted mira, el escarnecedor tiene que ver es con la actitud de una persona rebelde. Entonces, se habla de alguien que tomó un idioma y es capaz de compartirlo a otros, que lo ha estudiado una lengua para compartirla y entregarla con otros, que ha estudiado algo y puede enseñárselo a otros. Y si ustedes miran en la escritura, díganme ustedes, ahí ustedes van a encontrar, porque dice, dichoso o bienaventurado el que no sigue el consejo de un malvado. O sea, como esta clase de gente nosotros vemos influencers, políticos, artistas, amigos, vecinos, familiares. Ahorita está en todas las esferas de la sociedad, deportistas, gente que sale a enseñar su vida, que es bien incorrecta y orgullosamente incorrecta, porque son incorrectos, caminan mal, pero lo publican y para ellos es normal. Entonces tenemos alcaldes de determinadas localidades con una manera de vivir aberrante delante de Dios, porque es aberrante, es una aberración, algo que se trata de hacer cuando no es, porque no hay nada más aberrante que cambiarle el uso natural a un cuerpo, a alguien que ha sido creado de alguna manera desde que está en el vientre, y que cambie todo eso es aberrante. Y encontramos que salen orgullosamente así a emitir sus consejos, y son los más animalistas y son los amadores de la naturaleza, y salen con su vida desordenada a hacer influencia sobre la sociedad de una manera orgullosa. Ahora, no seguir el consejo de un malvado quiere decir que no me detengo yo a tomar como patrón de vida lo que ciertas personas en su maldad practican y viven. Luego dice
no se detiene en la senda del pecador. Y no es que usted y yo estemos exentos porque vivimos en el mundo y hay una senda por la cual transitan todos los pecadores. Y es justamente lo que les acabo de decir, el caminar entre dos aguas. Hay gente que fácilmente puede ir a una iglesia y todo el resto de la semana comportarse de una manera que desagrada a Dios, y 2 o 3 días de la semana comportarse bien y el resto de la semana mal, y así. No es que usted y yo estemos exentos de conocer gente que camina en el pecado, que su senda, su camino sea el pecado, pero nos dice a nosotros, ustedes no van a seguir el consejo de la gente que anda, que la maldad es su patrón de vida, o sea, dice, no podemos nosotros ser partícipes de ese tipo de obras, sino nos manda la palabra que reprenderles. Sí lo han leído, ¿no? No se hagan partícipes, más bien reprendan, es lo que nos manda en cuanto al consejo del malvado. Por otra parte, dice, no se detiene en la senda, en el camino del pecador. Entonces podemos ver gente que está pecando, que está aquí, está allá y todo eso, pero no estamos llamados a detenernos. Es que en algún momento nos vamos a topar con gente así, aquí, allá, donde sea, pero no nos podemos detener. ¿Qué quiere decir eso? No nos podemos estancar, porque cuando empiezo a ligarme en amistad, cuando empiezo a ligarme en cercanía con personas que viven en esas dos aguas, corro el riesgo de frenar, como dice acá, de estancarme, de detenerme en un camino, en el camino del pecador. Entonces me dice a mí, yo tengo que seguir avanzando, yo no puedo quedarme porque fulano, cuando yo llegué a la iglesia fue algo que yo aprendí, tuve que aprender y me dolió, porque cuando yo llegué a la iglesia llegamos un grupo de niños, de jovencitos, y éramos un grupo de una pandilla gigante. Éramos un grupo que a donde íbamos hacíamos el relajo más grande, eso era un círculo grande. Nos abrazábamos en la calle, íbamos a los centros comerciales, íbamos a comer, hacíamos aquí, hacíamos de todo. Íbamos predicando, íbamos evangelizando, eso era como una turba de gente que no le tenía miedo a nada. Ayunábamos, hacíamos guerra espiritual en los parques, una locura, niños. Pero luego empecé a ver cómo esos niños iban, muchos de ellos quedando por el camino. Y algo que entendí yo personalmente entendí, Dios y yo. Esto es individual y es personal. Ustedes no dependen de que la persona que justamente duerme al lado de ustedes, o de la persona que es cercana a ustedes, o de su mejor amigo, cualquiera que sea la situación, se consagre o no se consagre a Dios. Esto es individual y esto es algo personal y se tiene que asumir con mucha responsabilidad, porque dice, bienaventurado es aquel que no se pone a seguir el consejo, aquel que no se detiene en la senda del pecador. Ay, no, porque pueden estar armando la furrusca al lado tuyo. Y se enloquecieron los chinos y empezaron a conocer el cigarrillo y empezaron a conocer las drogas y empezaron a conocer el alcohol. Y luego las reuniones que primero eran de adoración, de oración, empezaron a tornarse en reuniones de orar, leer Biblia, pero también jalarle al trago y a las cosas del mundo. Y ahí fue donde empezamos a hacer una división, los que queríamos caminar con Dios y los que se quedaron en el mundo. En esa división, en esas reuniones, recuerdo tanto que en medio de sus borracheras y sus locuras, empezaban a profetizar esos muchachos y empezaron a tomar en burla el nombre de Dios. Y ahí vamos a hablar del tercer grupo de personas de las que estamos hablando acá. Y estos son los letzim, alguien que algún día estuvo, conoció, interpretó y le enseñó a otros, pero que se desvió. Este es el grupo de la apostasía. Tiene que ver con rebeldía. Dice, no se sentó. Les voy a decir algo, para un judío el sentarse no es cualquier cosa. Estamos sentados hoy acá. Para un judío el sentarse en una reunión así no es lo mismo que para nosotros, para nuestra civilización es. En las sinagogas muchos estaban de pie y solamente se sentaban ¿quiénes? Los maestros de la ley, los que se sentaban a exponer la palabra. Por lo general sentaban en el centro del maestro y se sentaba en el centro el que exponía la palabra de Dios. Entonces los otros muchas veces se tenían que levantar como en símbolo de reverencia, de atención para escuchar al que se sentaba. Ahora es lo contrario, ¿no? En los auditorios
está de pie el que predica y la demás gente está sentada. En ese tiempo, en esa cultura era muy diferente. Por eso dice, no se sienta, no está sentado con el letzim, no está sentado con el que un día degustó la presencia de Dios, la palabra, y ahora es un rebelde. Yo ya sé de eso. Yo sé lo que dice la Biblia. Sí, pero no hay que ser tan fanáticos. Sí, pero yo ahorita en este tiempo descubrí la verdad. Ahora se me quitó una venda de los ojos. Yo antes era muy religioso. Yo ayunaba, yo oraba, yo leía Biblia. Yo he entendido que no, ¿para qué orar? Si finalmente Dios hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, pues ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? Si el ayuno finalmente pues no le tuerce, sí es cierto, es verdad. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero también es cierto que tenemos un Dios que se mueve a misericordia. Porque el Señor dijo, busqué a un hombre que se pusiera en la brecha por este pueblo y no encontré uno que fuera capaz de interceder por este pueblo. Así es que en el libro de Apocalipsis también dice que hay una copa con un incienso, que son las oraciones del pueblo. Dios escucha las oraciones. ¿Cuántas veces hay algo decretado por juicio justo contra alguien y alguien intercedió y alguien oró en favor y Dios tuvo misericordia? Díganme cuántas veces. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Moisés. Vos quítese, voy a destruir a toda esta cantidad, este pueblo rebelde, me hartaron, me fastidié, me cansé, quiero acabar. Yo de usted levanto otra nueva nación. Le digo, tranquilo Moisés, usted conmigo y yo levanto a través de usted un nuevo pueblo, una nueva nación. Y Moisés, ¿qué dijo? Señor, ¿qué dirán tus enemigos? ¿Qué dirán cuando escuchen las otras naciones que nos trajiste al desierto para matarnos acá? ¿Qué dirán de tu gran nombre, Señor? ¿Qué se va a decir de ti? Es que hay que saber orar. Él no dijo, ¿qué se va a decir de mí? Voy a quedar como un zapato. Yo fui el que me metí de sapo, perdón la palabra, esto está en otras culturas, esto se escucha muy mal. Yo me metí acá a decir, a sacar, me metí por este pueblo y ahora mi nombre quedó en juego, quedo yo mal, ¿qué van a pensar? Yo que era el príncipe, yo que antes tenía el delineado tipo faraón, yo que antes me rasuraba todo y tenía mis trajes y ahora que estoy acá de pastor, vestido de pastor en pleno desierto, tostado y con este pueblo y ahora no quedo sin nada, ¿cómo voy a quedar con una mano delante y la otra atrás? Eso no es justo, después de todo, pero ¿qué tal, Dios mío? ¿Pero qué te pasa? Es que tú no me entiendes, tú no me escuchas, porque esas son muchas veces las oraciones de la gente. Señor, ¿tú qué tienes conmigo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me...? La gente le ora a Dios como peleando, como si quisieran un duelo. Es una irreverencia para orar. Miren, que en medio del dolor, de cualquier proceso que usted o yo estemos atravesando, nuestro corazón se guarde de hablarle con reverencia y con respeto a nuestro Dios. Porque nosotros, ¿qué somos para decirle, Señor? La palabra de Hechos dice, aunque la higuera tenga o no tenga, aunque haya o no haya, no fue así que abrió el tiempo Nicolás orando. Acá con todo y... Señor, está bien, tírenos al horno, tenemos un Dios que puede salvarnos, pero y aún así, si no lo hiciera, entiendan, no nos doblegamos ante su estatua, no vamos a dejar a nuestro Dios por los ídolos. Tiene poder para salvarnos, pero si no nos salva, aquí estamos. Ay, qué oración tan diferente, qué declaraciones tan diferentes. Pero ¿qué tienes contra mí? Es que tú no me entiendes, Dios mío, cuánto más proceso, no quiero más desierto. Aprendamos a orar con sabiduría y con entendimiento. No podemos permitir, la Biblia dice que la rebeldía es igual al pecado de la... Igual. Se nos hace tan fácil ver gente rebelde en sus desfiles de rebeldía, en sus marchas de rebeldía, rompiendo vidrios, gritando groserías, insultando a todo el mundo, desafiando a las fuerzas públicas. Yo no defiendo a las fuerzas públicas, de hecho, tengo mi opinión con respecto a esto, pero autoridad es autoridad.
nos guste o no nos guste. Autoridad es autoridad. Y Dios permite que pasemos por determinados procesos frente a las autoridades para que nuestro corazón le demuestre a Dios obediencia. Aun cuando a la persona a la que le estamos dando obediencia, honra, no se la merezca. La honra no es para quien se le da, la honra es para quien la da. No hemos entendido cómo funciona esto. Hasta que no entendamos, no vamos a agarrar las bendiciones con nuestra mano. ¿Por qué? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Sí. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿A quién? ¿A tu mamá? No, a ti. ¿La honra para quién era? ¿Para que la recibe? No, la honra es para el que la da. Sencillo. Pero ¿por qué yo lo hago por honra? La honra es para el que la entrega. Bendice más al que la entrega que al que la recibe. Porque el que la recibe, mira, gracias por este vaso de agua, me bendice y me honra. Pero esto pasa. Pero la bendición que tiene el que entregó el vaso con agua es eterna. Porque ninguno que le dé un vaso de agua a uno de los profetas de Dios va a quedar sin recompensa. Es lo que dice la Escritura. Y es una recompensa eterna. Mientras que esta bendición es una bendición, pero es una bendición momentánea. La honra es para el que la entrega, no es tanto para el que la recibe. De la misma manera, la rebeldía es algo que delante de Dios es totalmente incorrecto. Mire, nos vamos a guardar de la rebeldía. Debemos guardarnos de lo que es rebeldía. La rebeldía para Dios es igual que la brujería. Ay, yo no he practicado brujería, yo solté los acuerdos. La rebeldía es brujería. Usted cuidado con lo que piensa y con lo que siente. ¿Por qué? Acá hay tres tipos de personas. No anduvo en el consejo, habla de una manera de pensar, porque los consejos te moldean a ti tus pensamientos. No anduvo en camino de pecadores, habla de tu actitud y de tus acciones. Y no se sienta en silla de escarnecedores, de apóstatas, habla de un pertenecer a cierto tipo de conducta que es deplorable, irreprochable delante de Dios. Son tres cosas. Dios nos está diciendo, cuiden su mente de los pensamientos que a ella llegan. Este 2024 vamos a cuidar nuestros pensamientos. El consejo del malvado, la gente que ya se acostumbró a vivir así, ay sí, porque salen personas que practican, viven en medio del homosexualismo y diezman y recitan Biblia. Y la gente dice, ay, yo admiro, mira, a mí me preocupa cuando una persona empieza a admirar. Ay, pero ¿por qué en la iglesia? No, es que nosotros no atacamos a los homosexuales. Como iglesia no, pero sabemos que la palabra, el pecado del homosexualismo lo condena. Yo no puedo simplemente agarrar unas tijeras y quitar algo que Dios estableció desde la antigüedad, desde que creó al hombre. Yo no puedo, haría mal yo. Y la gente empieza a admirar ese tipo de cosas. Y a mí me preocupa cuando los jóvenes empiezan a caminar en ese aspecto. A mí en realidad me preocupa. Me preocupa cuando, ay, pero ¿qué tienes? Pero ¿qué pasa? Pero tampoco, pero porque en la iglesia. No, porque es algo que va contra natura. Porque no fue lo que Dios creó, porque nosotros honramos el diseño original de Dios, porque debemos obedecer a Dios, es sencillo. Y el mundo en el que vivimos actualmente no vive para eso, para honrar a Dios. Entonces el malvado ya es normal su vida, vive en la maldad y se le hace extraño a la gente que quiere hacer las cosas de una manera correcta. Entonces no puedo permitir el consejo, mis pensamientos no pueden ser ni siquiera en lo más mínimo tocados por el patrón de vida de un malvado, de alguien que ya vive en medio del mundo y de la maldad. Tampoco puedo andar por el camino, detenerme en la senda. ¿Cuál es mi camino? Cristo es mi camino. Dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ese es mi camino, es el camino. El único camino que yo tengo para llegar al Padre se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la cruz a mí se me limpia de todo lo que yo hice mal en mi pasado, y también en la cruz encuentro la fuerza para vencer las tentaciones que se atraviesan, para vencer los problemas, para vencer el dolor, para vencer la enfermedad, para vencer la ruina, la escasez, la pobreza.
Todo está en la cruz. Todo. Qué sacrificio tan, pero tan, tan perfecto. Todo, absolutamente todo tiene un significado en la cruz. Todo. Todo se vence en la cruz. Entonces por eso Cristo es mi camino. Es el único camino que yo puedo seguir. Es mi verdad. Es mi verdad. Es mi verdad. Y es mi vida. Porque es la única vida que yo puedo vivir. Entonces hay tres cosas, tres tipos de personas y tres cosas que yo tengo que entender: mis pensamientos, mi manera de actuar y mi pertenencia. Esta prédica, perdón que no les dije desde el comienzo, se llama arraigados. Arraigados. Porque mi pertenencia tiene que ser a Cristo. Mi arraigo. No hay nada más triste que una persona que no tiene arraigo. Una persona que se siente sola en el mundo cuando pierde la memoria, que no sabe de dónde es, de dónde viene, para dónde va, que no tiene esa pertenencia. Arraigo. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos, dice la Escritura. Porque de acá no somos. Nosotros pertenecemos a un reino que es eterno. Así es de que nuestro arraigo es Cristo. Es a la eternidad. Todo esto va a pasar. Miren, todo lo bueno que vivimos acá pasa. Un paseo, por más lujoso, pasa, se acaba. Todo lo bueno pasa. Una buena comida, todo pasa. Lo malo también pasa. También lo malo pasa, se acaba. Tanto lo bueno como lo malo pasan. Pero su palabra no pasará. Amén. Vamos para allá. Acá usted está, entienda esto, usted está con un morral encima. Usted está como un mochilero. Estamos en una aventura. Disfrutemos cada cosa que estamos viviendo acá. Estamos como cuando la gente se va de excursión y le toca dormir en el piso, otro día consigue un buen hotel, otro día un hotel medio. Bueno, estamos de excursión. Eso se llama contentamiento. Eso se llama bienaventuranza. Eso se llama ser dichoso. Nos gozamos cada estación. Si usted tiene para comer en este momento sobreabundancia, ay, deleítese y ay, no, comiendo esto y mañana qué comeré. No, pues coma. Si ya Dios le dio la comida y es tremendo plato, pues disfrútelo. Ay, no, qué pecado. Y este plato vale tanto y con esto haría mercado. Pues bueno, no se hizo el mercado, está comiendo, pues coma. Ay, pero yo aquí en este momento ahorita. Por favor, disfrute cada estación. Mentalícese, entienda. Usted está como de excursionista, hay un morral sobre sus hombros. Usted está acá de paseo. Nuestra patria no es esta. Acá estamos de paso, los años pasan muy rápido. La vida está corriendo. Ni siquiera sentimos la Navidad, no tuvimos el lujo de otros años de sentir la Navidad. Esto pasó como que, uy, ya es Navidad, año, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ya estamos en el 2024, pero ¿a qué horas pasó esto? Parece que hubiéramos dormido y nos hubiéramos despertado ya en el 2024. ¿Qué pasó acá? El tiempo corre, el tiempo acá es corto. Acá no nos vamos a quedar. Disfrutemos, porque la gente vive amargada pensando en el futuro. Ay, yo quisiera más adelante tener una casa así, me gusta. Hombre, pues disfrute la que ahorita tiene, límpiela bien. Ay, es que yo quisiera tener, qué sé yo, una nevera, un nevecón, yo no sé cómo, o unas ollas, las ollas. Bueno, pues ahorita no tengo las ollas de los 15 millones de pesos, pues las que tengo, les saco brillo, hay una cosita que se llama esponjilla, y hay un jaboncito cuadradito de antaño. Pues hombre, echémosle mano al jabón y a la esponjilla y brillemos, saquémosle lustre, disfrutemos lo que tenemos ahorita. Ya llegará el momento, y si llega bien y si no llega, pues bueno, también. Allá no vamos a necesitar nada de eso, ¿saben? Allá todo está solucionado. Lo mejor de todo es que ya está solucionado. O sea, usted no tiene que preocuparse por lo que va a pasar allá, porque lo de allá ya está solucionado. Jesús dijo, tranquilo, me voy a ir adelante para arreglarle la casa. La casa ya está arreglada. Es como cuando alguien se va a una finca de paseo y manda primero un grupo de personas a que alisten todo. La casa ya está limpia, ya está decorada, ya se cambiaron ya se solucionó, ya hay comida lista, tranquilos. Lo de allá ya está solucionado. Entonces aquí gocémonos cada estación. Dichoso, bienaventurado es. Ojo con esto, la rebeldía. La rebeldía es algo que nosotros le tenemos que sacar el quite todo el tiempo. Porque es tan fácil uno argumentarse, es tan fácil permitirle a Satanás pensamientos. Oiga, ¿y la pastora dónde estuvo toda esta semana? ¿Qué? ¿No nos hizo oración? ¿O no nos publicó el devoción? Ay, no, sí publicó.
Oiga, pero se tomó como en serio las vacaciones. Y hay gente que se enoja, ¿saben? Porque no fui a llevarles un mercado esta semana. Hay gente que se ha disgustado porque pasando una situación no pude, que esperaban que les llevara un mercado, una alacena. Hay algo que quiero dejar claro, es lo siguiente. La iglesia no tiene centro acopio, ¿sí? Se llama así, para mercados. Esta iglesia no, hay unas iglesias que son muy grandes y tienen toda la infraestructura económica y toda la maquinaria y reciben donaciones y ellos lo pueden hacer. Es más, algunos ministerios equipan casas, cambian muebles, hacen cosas geniales. Esta iglesia no, esta es una iglesia pequeña. Esta es una iglesia que está empezando. Esta es una iglesia que entre los que estamos acá la sostenemos sus gastos, entre todos lo hacemos y lo hacemos con mucho amor, ¿sí? Pero esta iglesia en específico no está dando ayuda social ni paga arriendos a nadie, porque algunas personas se enojaron en un punto y se fueron de la iglesia porque no les pagamos el arriendo ese mes. Tampoco estamos ahorita en condición de hacer mercados a las personas que vienen y piden un mercado porque no es nuestra función en este momento. Entonces, no se enojen ni se sientan mal por eso. Más adelante, cuando el Señor nos permite y nos dé toda la provisión para hacerlo, lo vamos a hacer. Por ahora no es posible, más que una ayuda de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero hago ese pequeño paréntesis, por favor. Luego dice, en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Cuando se habla de deleite en la Biblia, se habla de disfrutar, saborear, tiene que ver con la comida, el deleite. Dice que habla o explica que es gozarse hasta quedar satisfecho. ¿Ustedes han visto comer a alguien cuando tiene hambre? Sí. O cuando tiene un antojo de algo que uno dice, no, quería comer esta hamburguesa y uno es como que, ay, que eso es un deleite. Poder comer y disfrutar un plato de comida, algo que uno tiene un antojo de algo, o tiene uno hambre y empieza a comer, eso es genial. Yo sé que nosotros no paramos de comer hasta que ya quedamos satisfechos. Uno para cuando ya se siente, ya quedé bien. No, ya me llené, estaba muy rico, pero ya quedé satisfecho. Pero, ¿cómo no pasa lo mismo con respecto a la palabra? ¿Por qué la gente no tiene antojo de la palabra cada día? ¿Por qué la gente no va a la palabra y la lee y se la devora? Como tú me decías, me quedé todo el día mirando el cuadro y impactada estudiando y mirando eso. ¿Por qué la gente no tiene esa capacidad de sumergirse, de deleitarse hasta que ya dice, wow, quedé satisfecho, me siento bien conmigo mismo, me siento bien, aprendí mucho? ¿Por qué no hay esa misma capacidad de deleite? Porque nos falta algo y es lo que dice a continuación en el versículo 3. Dice, es como un árbol plantado. Bueno, vamos a empezar por la palabra plantado. ¿Por qué no hay deleite en la palabra? Porque no estamos plantados. Uno se deleita en aquello que a uno le agrada. Uno se deleita en aquello que a uno le gusta. Uno se deleita en eso. Hay gente que le ponen una bandeja paisa y es lo más asqueroso del mundo porque no les gusta. Hay gente que dice un cocido boyacense, lo mira y dice, ¡iu! No quiero nada con eso. Pero hay gente que un cocido boyacense en tierra extranjera y se le hace agua la boca. Como me pasó a mí en la comida de Navidad. Literalmente cuando vi la comida, cómo funcionan los sentidos. Cuando vi la comida, de verdad que es lo que dicen, yo decía, ahí entendí eso. Este año lo entendí de verdad, la plenitud. Cuando dicen se me hizo agua la boca, en serio, yo dije, cuando me pasó yo pensaba y decía, esto es lo que dice el dicho, lo que reza el dicho. Se me hizo agua, literal, cuando vi la comida se me hizo agua la boca. Qué importante es que cada uno de nosotros entendamos que la palabra no es aburrida. Es genial leer la Biblia. Si usted se cansa de sus ojos porque por alguna situación se cansó de tanto leer, póngasela en audio. Tenemos muchas herramientas en la actualidad. Yo decía, en estos días estudiando, yo decía, tan chévere, si esto hubiera sido así cuando yo me hice cristiana, no habría sido genial, hubiera aprovechado mucho el tiempo. Porque ahorita las concordancias,
los diccionarios en griego, en hebreo, en arameo. O sea, uno encuentra tantos recursos. Y yo decía en estos días, yo decía, ay, cómo me hubiera gustado tener todo esto a la mano cuando me hice cristiana. Yo creo que a mis primeros discípulos les hubiera podido entregar mucho más alimento. Es genial. Hay tantos recursos. La palabra de Dios tiene que ser un deleite. Deleite. Que a ti se te haga algo a la boca. Que no sea una carga. ¿Por qué es una carga decirle a la gente, oye, compra un libro? Léete este libro, es buenísimo este libro. ¿Por qué para la gente se convierte en una carga decirle, oye, haz tu devocional, compra una agenda devocional? ¿Por qué para la gente se vuelve una carga? Oye, invierte en Biblias de estudio. Ay, pero yo ya tengo la Biblia. Bueno, se le cayeron las hojas, pero finalmente es la palabra, lo que decía por ahí el amigo de Nicolás. La gente ahora idolatra la Biblia, o sea, el libro como tal. No, pongámoslo aquí abierto, no, que no le caiga polvo. No, en la Biblia. No, no es en sí eso. No es en sí agarrar, abrirlo en el 23, en el 91, en la mitad de la sala. No es ponerlo en la puerta de la entrada. No, eso no. La gente, ay, no me toquen la Biblia. Ay, se cayó la Biblia. Dios mío, perdón, no se cayó el libro sagrado. No, es que no es en sí eso. Sí, se tratan con respeto de los libros y yo personalmente cuido mis Biblias y en su caja, en su estuche. O sea, yo las tengo, pero me encanta cuidar. Pero es que eso no es por eso ya es algo de mi forma de ser con todas las cosas que tengo. Hay que cuidar todo. Creo que todo se tiene que cuidar. Es algo ya de mi carácter, de mi forma de ser. Pero no es ese punto. El punto de la palabra es que la palabra está dentro de tu corazón, que sea tu deleite. Ay, pero yo para qué voy a comprar una Biblia de estudio si yo tengo la Biblia, qué sé yo, la Thompson o la Plenitud. No, es que hay que hacer una colección de Biblias de estudio. Porque cuando tú te sientes a estudiar un pasaje, lo que tú tienes que hacerlo es esa conciencia, que tú abres un versículo, uno solo, léelo, memorízalo y luego abre todas tus Biblias de estudio en ese mismo versículo. Y vas a ver cuántas cosas tú vas a aprender y cómo la Biblia va a ser parte de tu vida y va a poder ser un deleite. Te va a cambiar la vida, porque le cambia la vida a uno leer la palabra. Jesús dijo, esta gente está limpia por la palabra que les di. La palabra, esto tiene que ver con alimento, con deleite, con comerla, con masticarla, con saborearla. Jesús dijo, no solo de pan, sino de toda palabra. ¿Sabes la vez pasada, mamá, qué vamos a comer, qué vamos a almorzar? Yo, Sara, no solo de pan vivirá el hombre. Estamos leyendo, no solo de pan vivirá el hombre, eso es bíblico. Bueno, dicen, es como un árbol plantado. Entonces plantado te habla a ti de ser constante, de ser permanente, de tener un arraigo. Y luego dice que a la orilla de un río y que cuando llega su tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Dicen, es como un árbol que se ha plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál momento? ¿Cuál momento? Hay un momento para cada cosa, ¿saben? Y al fruto que hace referencia a esto, antes de hablar de todo, miren el orden en que el Señor nos permite entender esto. Miren el orden porque lo verifiqué. El orden es el siguiente. Miren por favor con detenimiento este versículo. Dice que cuando llega su tiempo da fruto. Luego al final del versículo habla de prosperidad. El orden en el que vienen estas cosas, tal vez usted quiere lo contrario, pero con Dios las cosas no funcionan así. Busquen primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene viene añadido. Nosotros buscamos primero la añadidura y después queremos lo demás, y entonces estamos fallando, porque el orden bíblico en todo lo que estamos aprendiendo acá es doctrina, son leyes espirituales, no funciona así. Usted no se despierte y no se levante corriendo a conectarse con cosas. No se despierte corriendo a conectarse con cosas que son propias de esta tierra. Usted despiértese y corra a conectarse con la fuente que entrega todas las cosas.
La gente corre a conectarse con cosas, pero la gente no corre a conectarse con la fuente de la cual provienen todas las cosas. El orden bíblico es plantado a la orilla de las aguas. Las aguas es la presencia de Dios. Corra en la mañana y conéctese en primer lugar, enchúfese, conéctese con el Padre. La palabra Padre se traduce como fuente. Fuente es Padre en su original. Padre es fuente. Fuente es de donde provienen todas las cosas. Dios usa canales de esa misma fuente que es Dios. Dios va a usar canales para bendecir tu vida. A ti te llega bendición de un lado, a ti te llega bendición por otro, a ti te llega bendición por otro. Son muchas bendiciones y muchos canales que Dios tiene para bendecir tu vida, pero la única fuente es Dios. Por eso cuando un canal se cierra, cuando un canal se enorgullece, cuando un canal se cree como muy canal, yo soy el canal para bendecir a Paulis, yo soy el único canal que ella tiene. Dios dice, sí, es que resulta que yo soy la fuente, canal, te cerraste, canal, pero yo ahora mismo abro otro canal para bendecir a mi hija porque la amo, es mi hija. Entonces Dios sigue demostrando que Él es Dios y que Él es nuestra única fuente. Hay gente que se te para enfrente y es capaz de cerrarte la puerta en la cara y decir, no, hasta acá le cierro el chorro. Cuando alguien les haga eso a ustedes, miren, no se resientan contra esa persona que les tiró la puerta en la cara. No se resientan contra aquel que teniendo el poder en su mano para entregarles una bendición decide hacer esto, cerrarla y dársela inclusive a otro o guardársela para sí mismo. No se resientan, por favor. Entiendan que cuando una puerta se les cierra enfrente, cuando alguien les cierra la mano y les dice, cuando alguien entra en orgullo, dice, ok, se acabó este trabajo, se acabó este negocio, se acabó este... Ok, Dios, pero tú eres mi fuente. Toda situación adversa nos tiene que llevar a nosotros a humillarnos delante de Dios en dependencia de Él, entendiendo que Él es el Padre, la fuente, y que como fuente Él tiene sus canales de bendición. Hay personas que te bendicen a ti tal vez con una palabra, otros te bendecirán con un abrazo, otros te bendecirán dándote paz, porque, Dios mío, ¿cómo se necesita gente que aporte paz? Hay gente que en medio de una situación, yo lo digo, esta semana cuando pasó lo de mi mamá, que fue algo tan inesperado, se enfermó de la nada, de repente mal, hospitalizada, y uno queda como, ¿qué pasó acá? Hospitalizada, no puede, o sea, son cosas que a uno lo cogen así como fuera de base. ¿Y por qué? En esos momentos es tan importante tener la paz de Dios en el corazón, porque uno como paz de Dios, ahora vuelvo y les digo, cuando llegue el momento, el momento va a dar el fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio. Cuando llegue el momento, este árbol que decidió plantarse en Dios va a dar su fruto. Cuando llegue el momento, llegó el momento esta semana, mi mami se enfermó y la gente empieza a descontrolarse porque la situación es complicada, ¿saben? Es complejo porque mis hermanas estaban fuera del país cuando mi papá se enfermó por COVID y él murió, entró hospitalizado caminando bien y me entregaron solamente sus pertenencias, ni siquiera su cuerpo me lo entregaron a mí. Es un trauma y mis hermanas no vivieron eso como yo lo viví porque yo fui la que me hice cargo de ellos dos acá. Ahora que ven entrar a mi mamá, a ellas se les mezcló todo en el corazón y vivieron una tormenta de un momento a otro y eso había lágrimas, temblor, angustia y es entendible, somos seres humanos. Ahora ustedes me preguntan, pastor, ¿y usted no sintió nada? No, yo sí sentí angustia y yo sí sentí temor, o sea, a mí me gusta hablarle las cosas como son. Yo sentí angustia, yo sentí miedo en algún momento, dije, Dios mío, ¿qué es? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué está pasando? Verla tan decaída, sin saber qué es lo que está pasando, hospitalizada, sin encontrar la razón del por qué. Y yo lo sentí, yo dije, Dios mío. Y luego empiezan aquí, ¿cómo fue lo de mi papá? Y empiezan a preguntarme en la clínica todo, y yo, no. O sea, mi corazón. Pero yo dije, no. Esto no es para muerte. Esto es para vida. Esto es para mejorar. Esto va a ser para algo grande. Y yo empecé a aferrarme a la palabra y a aferrarme a las promesas y a aferrarme
y empezar a darles paz. Y mi hermana salió privada, atacada, llorando, pero así atacada. Yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, ¿qué dijeron? No, mi mamá la van a operar, y lloraba desconsolada, y yo la abracé y yo le dije, calma, tranquila, todo eso va a pasar, va a salir bien. Oré porque yo entré, oré por mi mamá, la puse a leer los versículos que Dios me dio a mí para ella. Mamá, léalos en voz alta, quiero que los lea. Y agarró la Biblia, los leía conmigo y vamos a orar con esos versículos, uno a uno. Y empezamos a orar, y la gente que estaba alrededor empezó a orar también, los otros enfermos. Empezaron a orar allí en la clínica con esos versículos, porque la gente está en medio de una situación de angustia. Y en ese momento hay que traer paz. Entonces el árbol que se ha plantado a la orilla del río, que tiene la presencia de Dios, cuando llega el momento tiene que dar el fruto que se necesita en el momento. Ese es el momento. Ese es el momento en que el fruto de la paz. Yo no puedo andar corriendo también, ay no, ¿dónde está la cristiana? ¿Y aquí quién es quién? Y yo por ahí desmayada. ¿Y quién es quién aquí? ¿Quién alienta a quién? No. Hay un árbol que se plantó a la orilla de corrientes de agua viva, que tiene que dar el fruto en el momento que tiene que darlo. Ese es el fruto. Usted tendrá que dar el fruto de la fe en algún momento. Gozo, paz, fe es otro fruto. Fe es otro fruto. Cuando todo se pone oscuro, color de hormiga, cuando no hay salida, cuando no se ve la luz, cuando alguien tiene que en ese momento, alguien que se plantó a la orilla, que está en la presencia, tiene que producir el fruto de fe. Fe para traer fe, esa confianza. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción de lo que no se ve. Fe. Amor cuando todo es odio, cuando hay rencor, cuando hay un problema. Amor, producir ese fruto. Entonces, el que está plantado en Dios está obligado a dar el fruto. Está obligado, o sea, perdón, pero me está obligando, no. Es que es algo que empieza a fluir de ti, porque aquel que cree en Él, como dice la escritura, de su interior, empieza a correr. Es algo que tú dices, ay no, voy a producir fe. No, es algo que empieza a salir de ti. Es un depósito que Dios puso en ti, que tú ni siquiera sabes que está allá adentro, y eso empieza a fluir en el momento que se necesita. Pero entonces la palabra plantado en hebreo es lishol. Y esto me parece increíble, que la palabra que se usa aquí para plantado en hebreo es lishol, porque la palabra lishol es justamente trasplantar. El árbol que es trasplantado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto, el Nuevo Testamento todo el tiempo te está hablando a ti de esto. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pedro? Dice, nos trasladó, ¿de dónde? De las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable. Fuimos trasladados, lishol, trasplantados. Esto dice que el hombre cuando nace, entonces lo explica el hebreo así. Esta palabra lishol dice, el hombre cuando nace en un terreno físico, ¿sí? Nace en un terreno físico con principios físicos. Cuando el hombre natural conoce a Dios y nace de nuevo, se vuelve un hombre espiritual. Deja de ser carnal para ser un hombre espiritual, que es lo que usted y yo ahora somos, personas espirituales. Es decir, hemos sido trasplantados. Esto implica un cambio en la manera de pensar, las tres cosas, en la manera de vivir y en mi arraigo, en mi pertenencia. Son tres cosas que demuestran que tú has sido trasplantado: tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu arraigo, tu pertenencia. Aquel que ha sido trasplantado, que ha sido movido de un terreno físico a un terreno espiritual. Es lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 12, verso 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme, los trasplante en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces, solamente entonces, antes no pasa esto, entonces
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todo el mundo, ay, yo quiero la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero la gente no se detiene a mirar el resto del versículo. Debemos ser trasplantados para tener una manera diferente de pensar. Y dice que luego el fruto, y habla de las hojas, que jamás se marchitan, y luego sí habla de que todo cuanto hace va a prosperar. Esta es la promesa. Esta es la promesa. Entonces, primero habla de un fruto que es espiritual, que es el fruto del Espíritu Santo, pero luego te habla a ti de una promesa. Vas a prosperar. Vas a prosperar. ¿Qué quiere decir eso? Ay, voy a tener mucha plata. No, volvemos a lo mismo. Uy, sí, pastor. Contando acá billetes. No, no es solamente eso, es el tener esa paz que te equilibra en todas las áreas. Esa paz que cuando tú recibes tu sueldo, aunque humanamente ante tus ojos te parezca poco para todo lo que tienes que suplir, tú dices, tengo shalom de Dios, tengo paz. Voy a apartarle a Dios lo que le pertenece a Él y yo le consagro mi dinero a Dios y tengo la paz de que Dios va a multiplicarlo, lo va a hacer rendir, lo va a extender. Y eso es lo que hace Dios. Ocurren milagros, porque nuestras leyes no son las físicas, como cuando nacimos en un mundo físico, sino que ahora son espirituales porque hemos sido trasplantados a un mundo que es espiritual, que nunca se rige por las normas naturales. ¿Sí? ¿Lo han visto? O entonces díganme cómo se multiplicaron los panes y los peces. Los panes y los peces pertenecían a un mundo físico, habían salido de acá, del plano físico terrestre, pero luego cuando esos panes y esos peces se pusieron en las manos del Rey, del Dueño, del Padre Eterno, que es una fuente inagotable de recursos, esos mismos 5 panes y pececitos empezaron a multiplicarse, porque ya pasaron de estar sometidos a una ley física y pasaron a estar sujetos a una ley espiritual que va en contra de todo paradigma humano. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces dice, en ese orden de ideas, que todo cuanto hagamos va a prosperar. O sea, la base de la prosperidad es la paz. La base de toda prosperidad es la paz. Entonces, hablándolo a nivel económico, si tú tienes paz, si esa es la base, entonces tú vas a administrar bien los recursos y las cosas empiezan a fluir y a cambiar. Hay momentos en que uno ve que como que el panorama se cierra y yo no sé, oh Dios mío, ¿qué pasa acá? Y el Señor solamente confía. Se cerró este canal y el Señor dice, solamente confía. Y luego de repente empiezan a abrirse otros canales y unos que uno nunca esperaba que se abrieran, y unas situaciones que son de verdad milagrosas, y uno empieza a ver la bendición de Dios y uno dice, gracias Señor, tú sigues siendo la fuente. Dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es la fuente. Él es la fuente. ¿Qué quiere decir un huérfano y qué es una viuda? Ah, pero es que yo no he enviudado. Ah, pero es que yo no soy un huérfano. No, miren, en un contexto espiritual, bíblico, habla de gente que en algún momento está siendo vulnerable o es vulnerada en sus derechos, o está en una condición de vulnerabilidad con respecto a gente que tiene poder y autoridad sobre su vida. ¿Por qué? Voy a explicarles rápidamente, chiquito, acá pequeño. Las viudas, aunque tuvieran muchos recursos, porque el marido que las partió a mejor vida hubiera dejado muchos recursos, la viuda, si no tenía un heredero hombre para que la representara, no tenía acceso a las bendiciones, no podía redimir, no podía tener acceso a la... ¿Se acuerdan del caso de Noemí? Necesitaban un pariente redentor para que hiciera así funcionaba antes la cosa. Por eso dice que es padre de huérfanos y defensor de viudas. El huérfano, si no tenía un tutor, una persona que lo representara, tampoco podía tener acceso a las bendiciones hasta que cumpliera determinados requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Padre de huérfanos, defensor de viudas, es que el Señor es la fuente de todos los recursos, de toda la protección, de toda la defensa, de toda la provisión para aquellas personas que en algún momento, porque tienen por promesa de Dios acceso a bendiciones, pero en determinada situación son vulnerables.
Hay gente fuerte, hay gente poderosa en su camino que tal vez les está impidiendo tener acceso a esas bendiciones. Por ley, por promesa, tienen acceso, pero por ley de hombres, por ley terrena, hay algo que les está frenando el paso a esas bendiciones. ¿Sí me explico? Y ahí es donde Dios dice: yo soy el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Yo soy la fuente, la que conecta, la que trae, para que ustedes tengan acceso a todas las promesas. Amén. Amén. Dice que las hojas son, en otro nos hablaba que las hojas eran para medicina, ¿se acuerdan? Ahora, en el versículo 4, ya estamos terminando, dice que los malvados son como paja que es arrastrada por el viento. Cuando la Biblia habla de vientos que golpean la casa que está sobre la roca, ¿se acuerdan? Dice: vendrán las lluvias, pero también habla en un punto de que los vientos golpean a la casa. Toda casa inevitablemente va a tener que pasar por esta situación. Toda persona, usted sabe que usted y yo somos la casa. Tanto ustedes como yo somos casa de Dios. Toda casa va a pasar por esta situación. Vienen lluvias, vienen aguas de abajo y vienen vientos que golpean a la casa. Toda casa va a pasar por esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que en medio de la situación complicada se hace evidente sobre qué estaba construida la casa. Si sobre la arena o sobre la roca. Pero toda casa tiene que pasar por esta situación. A todo el mundo le llegan las pruebas, a todo el mundo le llegan procesos, y siempre van a venir los vientos para golpear la casa. Y acá es donde se pone en evidencia en qué estaba puesta la casa, en qué se había construido. Y dice que los malvados son como paja que es arrastrada por el viento. Cuando usted mira la palabra paja, en su original es la palabra kemots, que quiere decir, ¿se acuerdan lo que hablábamos nosotros del germen de trigo, del trigo cuando se aventaba, cuando se cernía? ¿Sí se acuerdan? Que quedaba la cáscara. Entonces la palabra kemots es cáscara, no es paja. Lo explican como paja, como retama, pero es cáscara. Dice que el malvado o los malvados, que habíamos hablado en el primer verso, dice que los malvados son como kemots, son como cáscara, que cuando viene el viento simplemente los arrastra y los zarandea y los tira lejos. Dice que el mismo viento puede golpear a un justo, y el mismo viento, esa misma zaranda, deja lo que es cabot, lo que es peso, lo que es gloria, lo que es Dios en nuestra vida. A nosotros nos dejan el cernidero. Nosotros quedamos ahí, a pesar de que seamos zarandeados cuando estamos llenos de Dios, a pesar de todo el despeluque, toda la situación complicada, volvemos a quedar anclados al medio. Y esto no implica que no nos va a doler ser zarandeados. Y eso no implica que no vamos a sentir el vértigo de la zaranda. Es que el trigo en la zaranda siente vértigo, siente el vacío que se siente, la incomodidad se siente. Esto no nos exime de pasar por la zaranda, pero sí o sí, después de la zaranda, después del viento que golpea al justo y al malvado, en medio de la zaranda en nosotros viene ese aplomo, esa fuerza de Dios que nos deja firmes a pesar de todo, a pesar de haber sentido ese vértigo, ese vacío, esa incertidumbre en algún momento. Volvemos a Dios. Dice que el malvado no, es como cáscara. Es como cáscara que el viento luego se la lleva. Por eso pasa mucha gente por esta tierra sin pena y sin gloria. Simplemente sirvieron para hacer cáscara. Ya, y luego lo dice en el siguiente verso, dicen: por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. Nunca una persona que su patrón de vida es la maldad, que su vida son antivalores y es lo más normal para ellos, jamás se van a poder sostener en pie en medio de un juicio. Esta es una promesa angélica. Amén. Jamás se van a poder sostener los malvados en el juicio. Dice luego: ni los pecadores en la asamblea de los justos. No hay lugar en una asamblea para justos, para una persona que está entre dos aguas. No hay lugar, no hay espacio. Y dice, para finalizar, dice: el Señor cuida el camino de los justos,
mas la senda de los malvados lleva a la perdición. La palabra cuida, es la palabra yadá, hebrea yadá. ¿Qué es yadá con H? Esta es yadá con tilde en la A, sin H. ¿Qué es yadá? Levantar las manos en señal de adoración. En señal de adoración y en señal de dependencia. Yadá, en hebreo yadá, dependo de Dios. Yadá. Dice que el Señor conoce. Dice en la otra, en la Reina Valera lo dice de otra manera, dice conoce, en esta dice cuida. En ambas ocasiones es la misma palabra hebrea, yadá. Yadá. Dios conoce a aquel que es capaz de rendirse en dependencia a Él. Conoce. Esta misma palabra yadá, en su original en Génesis, es la palabra que se usó cuando Adán y Eva tuvieron intimidad. Yadá es conocer de una manera experimental, personal, cercana, íntima. Esto es conocer, yadá. Yadá, independencia y humillación delante de Dios, pero también en conocimiento experimental. Nadie va a conocer a Dios por ti. Esto es algo que tú tienes que hacer solo. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie puede ir a conocer a Dios por ti. Tú tienes que conocer a Dios. Tú debes conocer a Dios de manera individual y personal. Habla de una relación cercana, de una relación íntima. Esto implica que cuando tú conoces a alguien, tú sabes cómo agradar a ese alguien porque has tenido una vivencia íntima con esa persona. Tú sabes cómo agradarle y tú sabes qué hacer para no desagradarle, porque tú le conoces. Tú conoces a tu esposo y a mi esposo no le gusta comer el arroz con ajos ni cebolla, cosa que para los demás sería una abominación. Tú evitas cocinar porque a tu esposo le cae gordo el ajo y la cebolla en el arroz, porque le conoces y quieres agradar a quien tú conoces. Pero esta palabra yadá también se usó cuando el pueblo de Israel conoció a Dios en Egipto, no en desierto, en Egipto, a través de las plagas que atacaron y golpearon a la nación egipcia. Pero también habla de que Faraón y su cuadrilla de servidores conocieron a Dios a través de las plagas. Fue una experiencia personal. Sentían ese granizo que les rompía la cabeza a todos. Se fueron a tomar el agua y el agua era sangre. Imagínense esta manera de conocer a Dios. El pueblo de Israel, los hebreos, conocieron a Dios en que ellos podían seguir tomando agua. ¡Oh, qué rica el agua! Los egipcios lo conocieron en que fueron a tomar agua y no había agua. Era sangre. ¿Sí me explico? Fue una experiencia personal sobre Egipto, de la manera de reprensión por causa de la dureza del corazón. Por eso lo conocieron de esa manera. Y en Israel y el pueblo hebreo, por purita gracia, no puedo decir nada más. Por pura gracia, porque sinceramente no se lo merecían tampoco. Conocían a los ídolos, pero Dios tuvo misericordia. ¿Saben qué es lo más lindo de todo esto? Que usted y yo somos parte de ese pueblo en Abraham por la promesa. Por puritica gracia, por pura gracia podemos conocer al Dios que pelea con toda su furia en contra de nuestros enemigos, pero que con nosotros por gracia nos ha mostrado su amor y su fidelidad. Decía una palabra de mi devocional la semana pasada. Dice, el Señor nos deja ver a nosotros su poder a favor nuestro, pero toda su ira y su furor en contra de nuestros enemigos. Nosotros decidimos cómo conocer a Dios. Nosotros solamente acá tomamos la decisión, ¿cómo queremos conocer a Dios? Si endurecemos el corazón, ya sabemos lo que le pasó a los que endurecieron el corazón.